Hola, bienvenidos a un video más de la serie de Matemáticas 3. En esta ocasión, empezaremos nuestro estudio acerca de la circunferencia. La circunferencia, al menos en geometría analítica, forma parte de un conjunto de figuras que se conoce como las cónicas. ¿Por qué las cónicas? Bueno, es muy simple. Imaginémonos un cono sólido, y un plano, digamos como si fuera un cuchillo ancho, que va a partir en distintos ángulos a ese cono. La figura, el corte que se hace, es la figura que se genera. Entonces, si tenemos un cono y lo partimos de manera horizontal, pues vemos que se forma una circunferencia. Esa es la idea. ¿Cómo definimos una circunferencia en geometría plana, en geometría clásica? La geometría griega. Bueno, una circunferencia es un conjunto de puntos que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Entonces, aquí esa definición nos habla de dos cosas muy importantes. Un punto fijo, que es el centro, y una distancia. Todos los puntos que estén a la misma distancia de ese centro van a formar la circunferencia. Es por eso que en la primaria nos enseñaron a que para trazar una circunferencia necesitamos un centro en donde poner un compás, abrir el compás y trazar alrededor. Todos los puntitos que estén a esa distancia pues forman la circunferencia, ¿no? Entonces, no tengo yo en estos momentos un compás, pero con un poco de imaginación la circunferencia es más o menos como así, ¿no? Todos los puntitos que están a esa misma distancia, a la misma distancia, forman esa circunferencia. Entonces, esta distancia la conocemos con el nombre de radio. Y obviamente la circunferencia tiene muchos otros elementos. Entre ellos, toda recta que va de un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia, pues se conoce con el nombre de cuerda. Si esa cuerda en particular pasa por el centro de la circunferencia, pues entonces le llamamos diámetro. ¿Ok? Y también tenemos rectas exteriores a ella. Si tenemos una recta exterior a la circunferencia que la toca en un solo punto, entonces la llamamos recta tangente. Si cruza dos puntos de la circunferencia, entonces es una recta secante. Ahí está. Entonces tenemos cuerda, radio, diámetro, centro, secante, tangente. También tenemos otra cosita. Este pedazo, bueno, esta recta, que es una cuerda, genera un pedazo de circunferencia. Este cachito de circunferencia. Y ese cachito de circunferencia se conoce con el nombre de arco. Y tal vez lo recuerden. La recta que va del centro de la cuerda hacia la circunferencia que es perpendicular a ella, que pasa, bueno, que está en la misma dirección del centro, este cachito se conoce con el nombre de flecha. Y tiene sentido, ¿no? Tenemos un arco, tenemos una cuerda y tenemos una flecha. Ya completamos al arquero. Bueno, eso es en cuanto a los elementos y el concepto. Repito, el concepto, la idea, la definición de circunferencia es el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Ese sería el lugar geométrico, la propiedad geométrica, ¿sí? Entonces, acuérdense que habíamos definido a un lugar geométrico
como la conjunción de tres cosas. Una propiedad geométrica que se puede ver como una gráfica en el plano cartesiano y que se puede traducir en forma de una ecuación de dos literales x y y. Entonces, tenemos por una parte la condición, que ya la mencionamos, conjunto, es el conjunto de puntos que están en una misma distancia de un punto fijo llamado centro. ¿Ok? Esa es la condición que cumple. Ahora, la gráfica pues nos dice que vamos a tener una cosa así. Este es el radio, esa es la circunferencia. Pero esta grafiquita, este círculo feo, no está en el plano cartesiano. ¿Qué necesitamos para que esta figurita de aquí esté en un plano cartesiano? Los ejes. Ok, entonces tenemos dos opciones. Fíjense. Decir que el centro del origen, el centro de la circunferencia coincide con el origen de los ejes, o que está afuera. Y esos van a ser los dos grandes casos de la circunferencia. Cuando la circunferencia tiene centro en el origen y cuando la circunferencia tiene el centro fuera del origen. Vámonos al caso fácil. Que el centro esté en el origen de coordenadas. Entonces tendríamos una cosa así. Teóricamente aquí valdría R, R, menos R y menos R. Entonces así se vería mi gráfica del lugar geométrico. Condición, gráfica, la condición, la gráfica. ¿Qué me falta? La ecuación. ¿Cómo será la ecuación de una circunferencia? Bueno, recurramos a lo que sabemos. Son todos los puntos que están a una misma distancia de un punto fijo llamado centro. Supongamos entonces que tenemos en nuestra circunferencia este punto es el origen, es 0,0, y que este puntito de aquí es un punto P en la circunferencia con coordenadas X y Y. Si está dentro de la circunferencia, debe de cumplir esta condición. Debe estar a una misma distancia del centro. ¿Cuál sería la distancia? Pues usamos la fórmula de la distancia. ¿Lo recuerdan? Distancia es la raíz cuadrada de x2 menos x1. Digamos que este es el primer punto y este es el segundo punto. X menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Ahí está. Pero esta distancia se llama radio. Entonces el radio es esto de aquí. Pero x menos 0 es x al cuadrado, pues es x al cuadrado. Y menos 0 es y al cuadrado, es y cuadrado. ¿Cómo quitamos un cuadrado? Una raíz cuadrada, pues con un cuadrado. Voy a elevar al cuadrado ambos lados para que este cuadrado mate la raíz. Y entonces me va a quedar r cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Le doy vuelta para que se vea bonito y resulta que x cuadrada más y cuadrada igual a radio cuadrado es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Claro. Ustedes podrán preguntarme, ¿y nada más hay un tipo de ecuación? Porque en la recta ya vimos que hay un montón, ¿no? Hay muchas formas de la recta para calcularla y hay varias formas para escribirla. Está la ecuación ordinaria, está la ecuación general, está la ecuación simétrica, está la ecuación normal. Tienen razón. La circunferencia va a tener solamente dos ecuaciones. La ecuación ordinaria, que es su forma propia de expresarse, y una forma general, que al igual que en la recta,
equivaldrá a igualarla a 0. ¿Cuál es la forma no ordinaria? Precisamente esta. X cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Entonces esta es la ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en el origen. Entonces ya tenemos la condición que se refiere al concepto, el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. ¿Cómo se vería gráficamente? Bueno, una circunferencia con centrito en el origen y su ecuación ordinaria en el caso en el que estemos con el centro en el origen. Esta va a ser la ecuacioncita que vamos a usar en todos los problemas cuando la circunferencia esté en el centro en el origen. Vamos a ver un ejemplo. Este primer ejemplo nos habla de una circunferencia con centro en el origen y radio de 4 unidades. Vamos a trazar la gráfica y a encontrar su ecuación ordinaria. Entonces, ¿qué necesitamos para una circunferencia? Primero que nada necesitamos el origen. El centro. Y necesitamos un compás. Y aquí está mi compás. No sé si se alcanza a ver. Una cuerdita y 2 puntas. De hecho, así era tradicionalmente un compás estilo griego. Necesitábamos 2 puntas y una cuerda. Entonces, fijamos la circunferencia. Ok, me quedó muy acá. Vamos a ponerlo como por ahí así. Y perdón, esto es lo malo. Ahí está, una muy buena aproximación de circunferencia. Aquí se me salió un poquito, pero ahí está. Entonces, ya casi está la gráfica. ¿Qué es lo que me falta? Pues me faltan los ejes. Entonces, con un poco de imaginación, este sería el eje X, este de aquí sería el eje Y, al revés, X y Y. Este sería 4, menos 4, 4 y menos 4. Y aquí está el origen. Pues ya está la gráfica. Ahora nos falta la ecuación. Y habíamos escrito que la ecuación ordinaria de la circunferencia, lo recuerdan ustedes, era una cosa así como x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado. Vamos a sustituirlo. ¿Qué se sustituye? ¿La x como 0, el y como 0 y la r como 4? No. Acuérdense, lo vimos tanto en la recta como en la circunferencia también. Y se va a cumplir también en la parábola y en la elipse. Las x y las y no se sustituyen a la hora de calcular las ecuaciones. A lo mejor para sacar algo de información de las ecuaciones sí. Pero para construir la ecuación, x y y no se sustituyen. Se sustituirán cosas como la m, como la b, la x1, la y1 y otra serie de parámetros que iremos viendo con las distintas figuras. Entonces aquí lo único que se puede sustituir es el radio. La x cuadrada se queda igual, la y cuadrada se queda igual y el radio es 4 al cuadrado. ¿Y cuánto es 4 al cuadrado? Pues es 16. Tan tan. Acá vamos, esta es la ecuación ordinaria. Y acabamos. Vamos a hacerlo más difícil. Si esa es la ecuación ordinaria, ¿cómo sería la general? Al igual que la general de la recta, hay que igualarla a 0. Tomaría el 16 y lo pasaría de qué lado. Entonces x cuadrada más y cuadrada menos 16 igual a 0. Esta es la ecuación general de la circunferencia. Y aquí de una vez hago esa aclaración porque luego hay muchos errores. Cada figura va a tener una ecuación ordinaria y una ecuación general. Si en un examen, en un ejercicio, en una tarea,
yo veo que me dicen, calcula la ecuación ordinaria, no voy a correr a mi formulario y agarrar la primera ecuación ordinaria que vea. Es decir, que si estoy en una circunferencia, no voy a agarrar una y igual a mx más b. ¿Por qué? Porque estoy hablando de figuras distintas. Yo voy a recurrir a las fórmulas de cada figura. Y en la circunferencia no hay tantas. La general, la ordinaria y unas tres formulitas extrañas que vamos a ver al final del bloque. Y nada más. La circunferencia hay muchas más. ¿Sí? Pero así como ecuaciones, nada más hay esas. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo anterior nos daban como datos el centro y el radio. ¿Sí? Es decir, los elementos. Y nos pedían la ecuación y la gráfica. Este es un segundo tipo de ejemplo, un segundo tipo de problema. Me piden la ecuación y los elementos, es decir, centro y radio, a partir de la gráfica. Entonces, básicamente hay tres tipos de problemas. En uno nos dan los elementos, en otros nos dan la gráfica y en el tercer tipo de problema nos van a dar la ecuación. Entonces, aquí nos dan la gráfica, tenemos que determinar la ecuación, o en este caso las ecuaciones, tanto la ordinaria como la general, y calcular las coordenadas del centro y el radio. El centro está fácil, lo vemos aquí, está en el origen. Entonces, mi centro es 0,0. ¿Hasta dónde abre? Abre hasta el 7, menos 7, menos 7 y 7. Por lo tanto, el radio vale 7. Ok, ya tenemos el radio, ya tenemos las coordenadas del centro, es decir, ya tenemos los elementos, nos faltan las ecuaciones. La ecuación ordinaria, lo habíamos mencionado, lo vuelvo a poner, no hay ningún problema. X cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado. Y sustituimos el radio. Pero que aquí tengo 0 y 0 como para X y Y. Pues sí, pero ya lo dijimos. Las X y las Y en las ecuaciones no se sustituyen. Solamente lo que diga X1, Y1, M, B, A, B, C, D, etc. Aquí nada más tenemos X y Y y el radio. Pues el radio es el que se va a sustituir. Lo demás queda igual. X cuadrada más Y cuadrada igual al 7 al cuadrado. ¿Y cuál es el cuadrado de 7? Pues 7 por 7, 49. Esta es la ecuación ordinaria. Y nos faltaría la general, que es X cuadrada más Y cuadrada. Tomamos el 49, lo pasamos restando para que la ecuación quede igualada a 0. Y esta es la ecuación general. Ahí está. ¿Fácil? Vamos al tercer ejemplo. Este ejemplo es como para que me digan, profe, no se pase, ¿cómo que 121? Voy a tener que hacer 121 cuadritos en mi cuaderno para poder graficarlo. No va a ser mucho más fácil. Ok, me piden determinar los elementos, es decir, centro y radio, a partir de esta circunferencia. Y además trazar la gráfica. Bueno, primero tengo que determinar los elementos para luego trazar la gráfica. Si comparamos esta ecuación con la forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia, que es x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado, pues nos podemos dar cuenta que el radio al cuadrado equivaldría a 121. No el radio al cuadrado. Y por lo tanto necesitaríamos quitarle el cuadrado al radio, es decir, meter una raíz cuadrada a ambos lados para que el cuadrado y la raíz se eliminen y me quede el radio nada más. Pero como metimos una raíz cuadrada que no existía, eso me genera dos signos, uno más y otro menos, de la raíz de 121. El radio sería más menos la raíz de 121, que viene siendo 11. Pero como el radio es una distancia y las distancias negativas no tienen sentido,
pues nos quedaríamos con el 11. Además, el centro tiene que ser 0,0. ¿Que por qué el centro es 0,0? Porque la ecuación ordinaria es así. Y toda ecuación ordinaria de la circunferencia donde aparece el x cuadrada más el y cuadrada igual a un número es con centro en el origen. Porque lo veremos después, cuando hablamos de una circunferencia fuera del origen, pues la ecuación es muy distinta. Entonces, esa es la ecuación ordinaria. Allá tenemos centro. Este es el centro. Ya tenemos el radio. No nos piden la ecuación general, pero si nos la pidieran sería muy fácil. X cuadrada más y cuadrada menos 121 igual a 0. Lo que sí nos piden es trazar la gráfica. Y entonces les había dicho, no es necesario poner 121 porque pues eso no. El centro, el radio es de 11. Tampoco necesito poner 11 cuadritos. No, es mucho más fácil. Entonces, fíjense, va a ser muy simple. Necesitamos la posición del centro. Necesito abrir mi compás. En mi caso, una distancia cualquiera. Cualquiera es buena. Ya tracé mi gráfica. Le pongo ejes. Y digo, aquí vale 11. ¿Lo medí? No, pero pues estoy haciendo mi gráfica a escala y yo digo que ahí es 11. Igual y a lo mejor si tuviera un compás más grande, pongo el centro aquí, lo abro hasta acá, hago una circunferencia así de grande y digo, eso es 11. Pero como no es necesario, yo digo, aquí vale 11, aquí vale menos 11, y ya está mi ecuación de la circunferencia. Así de fácil. Entonces, no es necesario que cuenten 11 cuadritos a la derecha, a la izquierda, o renglones, o lo que sea. Ustedes dicen, hasta aquí es 11 y se acabó. Punto. Hagamos un breve resumen. Vimos que la circunferencia tiene dos casos. Cuando el centro está en el origen y cuando el centro está fuera del origen. El caso que analizamos aquí fue el caso en el que el centro está en el origen. Tenemos su centro, un radio que vale un numerito, y eso me genera la ecuación ordinaria y la ecuación general. Vimos también que hay tres tipos de problemas. El primer problema es cuando me dan los elementos y yo determino gráfica y ecuaciones. El segundo caso, bueno, no necesariamente es en ese orden. Un caso es ese, cuando me dan los elementos y hago lo demás. Otro caso es cuando me dan la gráfica y yo determino elementos y ecuación. Y un último caso en el que me dan la ecuación y yo determino tanto los elementos como la gráfica. Van a existir ese mismo tipo de problemas en este otro caso, solo que sus casos van a ser a veces un poquito más complicados. Y además habrá otros tipos de casos, ¿sí? Los casos mucho más interesantes. Por lo pronto nos vamos a quedar con eso. En el siguiente video analizaremos las circunferencias con centro fuera del origen. Por lo pronto nos quedamos aquí. Échenle una repasada, practiquen y nos vemos en el siguiente video.